Amados hermanos, muy buenos días. Estamos en esta situación diferente, transmitiendo no de una manera congregacional, sino lo estamos haciendo desde mi casa para llegar a los hogares de ustedes y acercar la palabra de Dios como el alimento para crecer. La verdad que es un gozo, un privilegio en esta mañana poder llegar a ustedes y poder hablarles de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a continuar con el estudio que hemos comenzado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo les voy a invitar en esta mañana a que abran su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Este capítulo ya comenzó a ser explicado, pero faltaba una porción al final que es necesario que la analicemos. Entonces, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo le voy a pedir que lean ustedes desde el versículo 41 al versículo 47. Dice la palabra del Señor así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos al Señor para comenzar el mensaje en esta mañana. Padre, cuántas gracias te damos, amado Dios, el poder llegar a tu presencia en esta mañana. Amado Padre, cuántas gracias te damos por tu persona, por tu protección, por el amparo que percibimos, que experimentamos al estar en tus soberanas y poderosas manos. Padre, cuántas gracias te damos por la paz que experimenta nuestro corazón al ser tus hijos. Sabemos, Padre, que por más que el mundo acabe, tus hijos estarán siempre en ti. Señor amado, disfrutamos y gozamos las promesas de tu palabra, en que, aunque todo termine, tú, Señor, estás con tus hijos. Tu palabra misma nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, nuestro corazón descansa y percibe paz porque estamos en ti. Y sabemos, amado Dios, que estaremos siempre contigo. Gracias porque nada le ocurre a tus hijos que tú, Señor, no lo permitas. Y si tú lo permites, es para nuestro bien y para la gloria de tu nombre. En esta mañana te clamamos, Señor, que tú estés hablando al corazón de cada hijo tuyo, en cada congregación donde se pueda observar este mensaje.
para que sean edificados con tu palabra y para que tu nombre sea glorificado en ella. Señor amado, clamamos que tú, Señor, nos hables y por tu voz nos edifiques en esta mañana. Oramos al Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta mañana vamos a ver un sermón que se titula Las marcas de la iglesia verdadera. Este sermón va a contener 5 puntos. Solo voy a dar una introducción a manera de conexión, ese es el primer punto, y voy a explicar cómo viene el libro de los Hechos trayéndonos a esta porción. En segundo lugar, voy a hablar de que la iglesia verdadera está compuesta por creyentes verdaderos. En tercer lugar, voy a hablar de que los creyentes verdaderos son llevados a una actitud correcta. En cuarto lugar, voy a hablar de que la actitud correcta son acciones edificantes. Y en quinto lugar, voy a hablar de las aplicaciones de esta enseñanza. Comencemos entonces con la introducción. Estábamos estudiando en el libro de los Hechos de que cuando el Señor asciende a la gloria, Él le deja encargado a sus discípulos de que no se vayan de Jerusalén hasta que la promesa de la llegada del Espíritu Santo se cumpla. Y lo habíamos visto en el capítulo 1, en el versículo 4, que estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Y el motivo era lo que dice el versículo 8 del mismo capítulo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, la enseñanza del Señor y el pedido del Señor es que ellos se queden en Jerusalén hasta que el poder de Dios llegue a ellos cuando reciban el Espíritu Santo. Así fue como en el capítulo 2 nosotros estudiamos el cumplimiento de esta promesa, la llegada del Espíritu Santo. Y la llegada del Espíritu de Dios llega justamente a 120 personas que estaban reunidas, 12 apóstoles, en este caso 11 porque Judas ya no estaba, y otros discípulos más que habían estado con el Señor cuando Él les pidió que se quedasen allí. Todos estos estaban reunidos en Jerusalén, en el aposento alto, y lo dice el capítulo 1 y el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Estos eran creyentes, y los que estaban reunidos eran como 120 en número. El motivo entonces era que estaban esperando recibir poder desde lo alto. El Señor les había dicho: no salgan, esperen, el Espíritu va a llegar. En el capítulo 2 y en el versículo 1 habíamos estudiado que esta promesa se cumple en un día particular y especial, el día de Pentecostés. Explicábamos que es el día en el que se festeja la fiesta de las primicias de la cosecha del trigo, y que el significado era que el Espíritu Santo, que venía en el día de Pentecostés a inaugurar la iglesia, a dar origen a la iglesia del Nuevo Testamento, es allí, en ese día, en el que el Espíritu llega, porque justamente Él es la garantía de la futura cosecha. Es decir, el Espíritu Santo llega y el Espíritu Santo bautiza a los que estaban reunidos allí, en primera instancia, esos 120 varones reunidos allí en el aposento alto, esos 120 hermanos que estaban allí, son bautizados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo inicia de esa manera las primicias de una gran cosecha. Y por eso llega en el día de Pentecostés, y eso lo explicábamos. Y entonces Él, al habitar en la persona, es la garantía de la herencia futura. Es decir, el Espíritu de Dios presente en cada creyente
le da la garantía de ser un habitante, un participante, un miembro del reino de Dios, y le garantiza la gloria final. Por eso el Espíritu llega en el día de Pentecostés. Es el reloj cronológico de Dios que determina que el Espíritu de Dios, habitando en personas, edificando la iglesia, sea la garantía de la congregación final. En el versículo 4 del capítulo 2 habíamos visto que el Espíritu Santo bautiza a estos hombres y que los llena. Dijimos que el bautismo era incorporarlos en el cuerpo de Cristo. Dijimos que el bautismo era habitarlos y hacerlos un miembro del cuerpo de Cristo. Y que su función segunda era llenarlos. Y habíamos determinado que bautismo era capacitarlos como miembros del cuerpo y que llenura era justamente impulsarlos a una acción. Por eso es que en el versículo 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es que el Espíritu Santo, al llenar, significa que toma dominio de la persona para llevar a esa persona a que actúe bajo la voluntad de Dios y para glorificar su nombre. Esto significa ser lleno del Espíritu Santo. Lo verdaderamente maravilloso del pasaje del capítulo 2 es que cuando lo estudiamos vimos que al llegar el Espíritu y al producirse ese estruendo, verdaderamente los que estaban alrededor viendo ese acontecimiento observaban a las personas que estaban llenas del Espíritu, pero no podían discernir lo que allí estaba pasando. Y entonces el Espíritu bautiza a los creyentes, todos los que estaban reunidos, 120, estaban todos allí, y no obra en ninguno de los otros que estaban alrededor observando. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque el resultado fue, como dice el versículo 6 del capítulo 2, que cuando fue hecho este estruendo, en el momento del bautismo del Espíritu, se juntó la multitud. Y el resultado de lo que ellos veían era confusión. Estaban confusos. Y si avanzamos en el mismo capítulo y llegamos al versículo 13, dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, aquí la palabra está mostrando el orden del avance de la obra del Espíritu. Él llega, bautiza a los creyentes. No toca a los que estaban allí. Había confusión y burla. Y lo que percibieron ellos era, están borrachos. Por eso obran así. Pero no fue hasta que Pedro comenzó a hablar y se paró allí, versículo 14, poniéndose de pie, alzó la voz con los 11 y les habló, o poniéndose en pie con los 11, él como el representante del cuerpo apostolar, él es el que le habla a la gente para explicar lo que allí sucedía. Y entonces avanzamos y habíamos estudiado que cuando él les habla, él les dice que lo que estaban ellos observando no era otra cosa más que un cumplimiento profético. Ellos en ese tiempo estaban siendo testigos del cumplimiento de una profecía dicha por Joel muchos años antes en el antiguo pacto, y esta profecía advertía que en el nuevo pacto los creyentes serían llenos, habitados por el Espíritu Santo. Y él explica esta profecía de Joel capítulo 2 y dice así, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre la carne, sobre mis hijos, y ellos profetizarán. Y en el versículo 21 de su explicación, él termina diciendo lo que Joel profetiza, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces,
Lo que estamos viendo es cómo se edifica la iglesia y cuál es la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios bautizó a Pedro, el Espíritu de Dios llenó a Pedro y Pedro habló la palabra de Dios y mostró, lleno del Espíritu, que se estaba cumpliendo en ese momento el cumplimiento de la profecía dicha por Joel. Pero lo tremendo es lo que ocurre. Y esto es lo que el libro de los Hechos viene mostrando. Cómo por medio del poder del Espíritu, Cristo edifica su iglesia y expande su reino en la tierra. ¿Qué ocurre cuando Pedro habla? En primera instancia el Espíritu bautiza y nadie entiende. Pero cuando Pedro habla, allí el discurso dice que presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el varón aprobado por Dios, como la persona que fue llevada a la cruz por la voluntad de Dios, que fue matada por el Padre, es el Hijo sacrificado por el Padre, y que ellos fueron quienes, rechazándole como el Mesías enviado, le asesinaron consintiendo en su muerte. Pedro predica el Evangelio de Jesús, muestra que Cristo vino, muestra que Cristo murió, muestra que es el enviado del Padre, muestra que Él venció la muerte y resucitó, y lo hace a través de una porción del Antiguo Testamento escrita por David, y Él les explica que Él ha resucitado. Y entonces, cuando Pedro habla y presenta a Jesús, el versículo 37 muestra el resultado del poder del Espíritu de Dios llenando a Pedro para que hable la verdad. Y el resultado del poder del Espíritu que reciben y que hace que Pedro, lleno del Espíritu, hable la verdad, es que al oír esto, versículo 37 del capítulo 2, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, es necesario entender que estamos frente al poder regenerador del Espíritu de Dios. Antes no había compunción de corazón. Mientras Pedro no predicó a Cristo, el Espíritu Santo no transformó corazones. Pero cuando Pedro predicó a Cristo y mostró la verdad del Evangelio, ellos fueron tocados por el poder del Espíritu Santo y el corazón de ellos fue compungido. Entonces, Pedro les dijo que lo que ellos debían hacer era arrepentirse para que sean perdonados sus pecados y debían bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Primero le aborrecían, consintieron en su muerte, pero por el poder del Espíritu fueron compungidos de corazón. Y ahora debían manifestar que eran de Jesús, bautizándose en su nombre. Y llegamos al pasaje que nos convoca en esta mañana. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así nace la iglesia verdadera, mi amado. Esta es la manera en la que la Escritura muestra que una iglesia verdadera nace. Y la primer marca que quiero compartir contigo en esta mañana es que la iglesia es verdadera cuando está compuesta por creyentes verdaderos. Y si tú has seguido la introducción, te vas a dar cuenta que el creyente verdadero es ¿quién? ¿Quién es el verdadero creyente? De acuerdo a las Escrituras, tú lo puedes ver en el versículo 41. Léelo tú mismo. 2:41. Así que los que recibieron su
palabra fueron bautizados. ¿Qué significa ser verdadero creyente? La respuesta es, un verdadero creyente es el que recibe su palabra. El Señor habló a muchos cuando estaba Él en la tierra. Y le estaban viendo, estaban con Él. Y la Escritura dice, muchos creyeron en Él, pero otros procuraban matarle. Él mismo pudo decir, ustedes no creen en mí, porque son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Los verdaderos, mis amados, son los que reciben su palabra. En este caso, los que recibieron su palabra fueron como 3.000 personas. El nacimiento de la iglesia muestra el poder del Espíritu Santo, transformando a 3.000 personas en un día, bautizándose 3.000 en un día. Allí nace la iglesia. Entonces, los que reciben su palabra son los verdaderos creyentes. Bien, si tú vas al versículo 39 y te vuelves para atrás, puedes contestar esta pregunta importante. ¿Quiénes son esos verdaderos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Lo viene diciendo el pasaje. El versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En primer lugar, ser un verdadero creyente es justamente recibir su palabra. Pero reciben la palabra a cuantos el Señor nuestro Dios llama. Esto es indudable. Estos llamados son justamente los que reciben la palabra. La palabra de Dios habla. En Hebreos, el capítulo 3 y el versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hay un llamado celestial que santifica. Hay un llamado celestial que aparta al impío para hacerlo un hijo de Dios. Es un llamado salvador, es un llamado regenerador, es un llamado transformador irresistible, es el llamado de Dios. A cuantos Él quiere llamar, a estos llama, y todos aquellos a los cuales Dios llama reciben su palabra. Pero ¿cómo? ¿Cómo es esto de que Dios llama a personas y ellos reciben la palabra? ¿De qué manera Él lo hace? ¿Cómo es que esto es posible? Sigue el mismo capítulo al versículo 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Esa es la manera en la que Dios llama. Dios está llamándolos al arrepentimiento a través de la voz del Evangelio predicada por Pedro. El trabajo de Dios para edificar la iglesia y expandir el reino de Dios en el mundo es un trabajo conjunto en donde es llamado el creyente a predicar de Jesucristo y es el Espíritu de Dios quien de manera soberana llama al arrepentimiento a los que han de creer en Él. Por eso es que en el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo es que se compungieron de corazón? Esta palabra significa atravesar, traspasar. Es como que la Escritura indica que fueron despertados, fueron atravesados, fueron sacudidos para ser conscientes de su culpabilidad y de su pecado. Al haber rechazado a Jesucristo como el Mesías y al haber acordado y al haber consentido
en que se asesine al enviado de Dios. Esto fue que fueron compungidos. Entonces, el llamado de Dios es prácticamente este toque de corazón que milagrosamente Dios hace, llevando a la persona a que sea consciente de su pecado y que pida perdón por él. Entonces, podemos recordar en Hechos 16, 14, la primera convertida de Europa, Lidia. Dice la palabra allí que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, los que son verdaderos son los que reciben su palabra. Los que reciben su palabra la reciben porque son llamados. Y son llamados cuando son tocados por el poder del Espíritu de Dios, que les cambia el corazón muerto y les pone un corazón vivo para que puedan creer. La iglesia verdadera está compuesta de esos creyentes verdaderos. Pero cuando seguimos avanzando, en el versículo 42 nos dice, y entramos al punto 2, que los creyentes verdaderos son llevados por el Espíritu a través de que Él los llena, los impulsa, los guía, los mueve. Son llevados por la llenura del Espíritu a que tengan actitudes correctas. Y este es el segundo punto del sermón. Acabamos de ver el primero. Creyentes verdaderos es la marca de una iglesia verdadera. Número 2, son llevados por el Espíritu a tener actitudes correctas. ¿Cuáles son las actitudes de los creyentes verdaderos? El versículo 42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Espíritu de Dios regenera el corazón, da vida al que está muerto en sus delitos y pecados. El Espíritu Santo habita en la vida del verdadero creyente, lo lleva a creer, lo lleva a arrepentirse de su pecado y ahora lo llena para guiarlo por un camino de actitudes correctas. Es el camino de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la palabra nos muestra que estos que son llenos del Espíritu son llevados de manera natural a una actitud correcta. Y sabe, mi amado hermano, si hay una marca en el verdadero Hijo de Dios, amado hermano, es que esa marca es la perseverancia en actitudes correctas. Perseveran en actitudes correctas. El que tiene vida en su corazón, el que ha sido bautizado por el Espíritu de Dios, el que vive lleno del Espíritu de Dios, es el que persevera en actitudes correctas. La actitud correcta principal que la palabra muestra es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El Espíritu de Dios, cuando llena a un cristiano, lo aferra a la Biblia, lo asocia a la palabra de Dios. Si tú en esta mañana sientes carga de ir a la Biblia, si tú en esta mañana sientes el peso, la carga, la molestia, la falta de ganas, debes revisar tu corazón. El Espíritu de Dios
de manera natural, al morar en un verdadero creyente, llenándolo con su presencia, impartiéndole su poder, lleva a esa persona a que ame la palabra de Dios, a que la busque como una necesidad vital. Por eso es que el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es necesario entender que la actitud correcta de los verdaderos es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina es didascalía. Allí significa enseñanza. Es la enseñanza clara de las Escrituras, es transmitir la verdad de Dios. En esto perseveraban ellos. Esa era su actitud correcta. Ahora, si tú te preguntas por qué ellos tomaban esta actitud, eran guiados por el Espíritu a obedecer a Jesucristo. En San Mateo capítulo 28 y versículo 20, la palabra de Dios dice que ellos debían ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado. Los deben bautizar y les deben enseñar que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. La fuente de la cual se nutrieron los apóstoles fue la enseñanza de Cristo, y los apóstoles de esa fuente nutrieron a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia que surge y que nace, lo que hace es nutrirse de esa enseñanza. Y el Espíritu de Dios está llevando a los creyentes verdaderos a tener esa actitud correcta. Amado hermano, ¿cuál es tu vínculo con la palabra de Dios? ¿Tú eres un lector ocasional? ¿Qué significa ser el lector ocasional? El que arranca su día movido a satisfacer todo lo que su mente desea, y al final o en algún momento de paso, como para cubrir alguna voz de la conciencia, se lee una porción a las ligeras, sin meditar, sin analizar, sin considerar sistemáticamente las doctrinas de las Escrituras. Y mi amado hermano, esta no es la actitud correcta de un verdadero creyente. Una iglesia verdadera está compuesta por creyentes verdaderos que son llevados por el Espíritu Santo a tener la correcta actitud de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Segunda Timoteo capítulo 2 y versículo 2 nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es el consejo de Pablo, está preparando pastoralmente a Timoteo, y él le hace ver la necesidad de transmitir la enseñanza apostólica a otros hombres que son fieles e idóneos para enseñar a otros. Porque ese fue el modelo del Señor. Salgan, el reino se expande predicando la verdad, hablando la verdad, haciendo discípulos, y cuando esos discípulos son realmente congregados por el Espíritu, bautizados por el Espíritu, ustedes tienen el encargo de formarlos con la palabra de Dios. Ustedes deben perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que ellos hacen. Y entonces, perseverar, la actitud correcta, significa, en primer lugar, personalmente aprender sistemáticamente la verdad de la palabra de Dios, y en segundo lugar, comunicar fielmente lo que hemos aprendido. Esa es la actitud correcta. Ese es el vínculo sano con las Sagradas Escrituras, que tristemente es descuidado por la mayoría de las iglesias, y los resultados están a la vista. Cuando no hay una verdadera actitud
frente a las Escrituras, la vida de los cristianos evidencia hambre espiritual manifestado en las conductas. Entonces, la actitud correcta es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles significa aprender personalmente la doctrina de las Escrituras, lo que la palabra enseña sobre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, su propósito redentor, la función de cada uno de ellos en esta tarea de la redención, su voluntad revelada, lo que Él le pide a mi vida que viva y que practique. Toda la verdad de las Escrituras la debo aprender y, en segundo lugar, debo ser un fiel comunicador de esa verdad para formar a los que vienen, a los discípulos que son llevados por el Espíritu a creer en Jesús. La segunda actitud correcta que ellos tenían era la comunión de los unos para con los otros. ¿Saben? Los verdaderos son verdaderos porque han sido bautizados por el Espíritu de Dios. Y en la primera carta de Pablo a los Corintios dice que todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu en un mismo cuerpo. Por lo tanto, el hecho de que seamos incorporados por el Espíritu en un mismo cuerpo ya nos hace estar unidos en el cuerpo de Cristo. Y ellos perseveraban en la comunión de los unos para con los otros. La actitud correcta era justamente esta participación y compañerismo mutuo que experimentaban entre ellos. Estaban juntos. Es que hay algo que nos atrae y que nos llama a habitar juntos. Es que tenemos vida espiritual. Es que somos miembros de una familia. Es que estamos congregados bajo la cobertura de un mismo Padre. Es que tenemos como Señor a un mismo Señor. Y es que estamos habitados por un mismo Espíritu. Por eso es que la iglesia verdadera tiene la marca de la comunión de creyentes verdaderos. Se buscan, están unidos. Entonces, el propósito de Dios es que en esta unidad del Espíritu, que provoca esta comunión de los unos para con los otros, los creyentes estén permanentemente animándose mutuamente a vivir una vida de justicia y a vivir una vida de obediencia, porque justamente la iglesia está siendo desplegada en el mundo para mostrar la gloria de Dios. Entonces, el Espíritu lleva de manera natural a los creyentes a nutrirse de la palabra, a transmitir la palabra, y entonces los lleva de manera natural a buscarse los unos a los otros, a estar juntos los unos con los otros, a poder tener una actitud mutua de impulsarse a la justicia y a la obediencia. En Romanos capítulo 12 y versículo 10 dice la palabra: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Entonces, la obra del Espíritu, cuando llena a los creyentes verdaderos, es que hace que ellos se deseen, se busquen, quieran compartir, quieran estar juntos, que haya una preferencia de la compañía de los creyentes en relación a lo mejor pasar tiempo con personas que no son del Señor. Y si, mi amado hermano, en tu vida hay disfrute de tiempos que tú pasas con amistades que no son de Cristo, debes revisarlo.
Nosotros estamos llamados a mostrar la gloria de Dios a ellos. Pero verdaderamente el Espíritu nos lleva a desearnos en la compañía mutua los unos para con los otros. A vivir la comunión del Espíritu, que es que me sea a mí más importante y más necesario pasar tiempo con un hermano, saber del hermano, estar atento al hermano, antes que a las demás personas que no lo son. Ellos, evidentemente, perseveraban en esa comunión. Por eso es que la actitud correcta es la que nos muestra la palabra. Y Pablo, cuando les escribe a los filipenses, dice: estímense cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Eso es lo que provoca el Espíritu. Nos somete en una humildad que nos hace valorar al hermano y verlo como superior a mí mismo. Por lo tanto, esto me lleva a que esté inclinado a satisfacer lo que el hermano necesita. Me lleva a estar inclinado a buscar el bien del hermano y me lleva a desear estar con él. Entonces, esta es la actitud correcta a la cual el Espíritu Santo lleva a los verdaderos creyentes. Y la palabra no queda allí, sino que dice: son llevados por el Espíritu al partimiento del pan. Esto no es otra cosa más que la práctica de la cena del Señor posterior a la fiesta del ágape de amor que ellos realizaban. Ellos, al estar juntos, compartían sus alimentos, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, como lo vamos a ver más adelante. Pero al final de ese ágape de amor, de esa reunión de amistad familiar cristiana, ellos celebraban la recordación de su Salvador. Partían el pan. Ellos recordaban a Cristo, a su encarnación a través del pan partido. Ellos recordaban que justamente por el sacrificio de Cristo y la justicia que el Padre había ejecutado en la cruz, o el juicio que el Padre había ejecutado en la cruz, haciendo caer su ira sobre Cristo y haciendo caer sobre Él toda su justicia en ese cuerpo clavado en una cruz, ellos podían tener hoy vida eterna. Ellos también partían el pan y recordaban al Cristo crucificado por ellos. Ellos bebían la copa y recordaban la sangre derramada por Cristo, la cual había pagado el precio de sus pecados. Entonces, el Espíritu Santo lleva al verdadero creyente a desear la recordación del Salvador, a hacer memoria de Él. ¿Por qué? Porque esta es una actitud correcta, obra del Espíritu Santo que llena a los verdaderos creyentes. Y por último, el versículo 42 nos dice que ellos eran llevados a perseverar en la oración. Un creyente verdadero es el creyente que ora. Es el creyente que está en dependencia del Señor desde que el día comienza hasta que el día termina. Es el creyente que está en el trono de Dios y frente a su presencia en toda circunstancia y en todo momento. ¿Y cómo puede ser hecho esto? Uno puede estar en una actitud de dependencia, orando en silencio, con el corazón, a pesar de no tener una actitud física de recogimiento para practicar la oración. Ambas son necesarias. Y es obvio, estamos en un día, en el tiempo en el cual tenemos actitudes que hacer y tenemos horas para trabajar. No es justamente en este tiempo particular de cuarentena en el que nos encontramos quizás más quietos, pero podemos orar mientras estamos en distintas actividades. Por eso, la palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Sabe, mi amado hermano? La actitud correcta que se desprende
del bautismo del Espíritu y de la llenura del Espíritu, de la plenitud del Espíritu en un hijo verdadero, es, entonces, se aferra a las Escrituras, busca a los hermanos, anhela la memoria del Cristo crucificado y nunca se aparta de la oración. No obstante, debemos entrar al cuarto punto del sermón: las actitudes edificantes. Si usted lee, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí la palabra revela que la actitud correcta desprende una acción edificante. La actitud correcta desprende una acción edificante. ¿Cuál es la actitud correcta? Perseveraban en la comunión de los unos para con los otros. Ahora, ¿qué es prácticamente perseverar en la comunión de los unos para con los otros? Estar simplemente juntos allí esperando que el tiempo pase y disfrutando de que estoy al lado de un hermano, del otro. Ellos disfrutaban el estar juntos, pero bajo conductas concretas de edificación. Y las conductas concretas de edificación son las que la palabra detalla aquí. Todos los que habían creído estaban juntos. La fe une. La comunicó el Espíritu, que los ha bautizado a todos en un mismo cuerpo. Los que creen en Cristo se buscan entre ellos y están juntos. Ahora, prácticamente, ¿qué hacen cuando están juntos? ¿Esto significa que convivían en algún habitáculo en común? No, ellos tenían sus casas, pero se buscaban. Se necesitaban mutuamente. Los vinculaba un poder invisible, divino, sobrenatural. Efesios capítulo 4 habla de que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir allí Pablo que hay una unidad invisible, poderosa, un vínculo que hace que las personas que creen en Jesús, que han recibido la fe para creer en Jesús, la recibieron por el bautismo del Espíritu y ahora creen en Jesús, son llevados a buscarse mutuamente y son llevados a unirse entre ellos. Entonces estaban juntos. Pero fíjense la actitud edificante. Tenían en común todas las cosas. La verdad es que esto habla justamente de una disposición de un corazón humilde y que ama de verdad. ¿Qué significa que tenían en común todas las cosas? Significa que estaban atentos con sensibilidad de corazón, movidos por ese amor del Espíritu, a ver las necesidades de los hermanos. Amados hermanos, el Espíritu de Dios, al unirnos, nos lleva por la guía del Espíritu a que seamos sensibles a lo que el hermano necesita. Cualquiera sea su necesidad. Puede ser una necesidad espiritual, la necesidad de una corrección, puede ser la necesidad de una exhortación, puede ser la necesidad de un mensaje de guía. Puede ser que la necesidad no sea tanto espiritual y pueda ser emocional,
que el hermano esté atravesando por un proceso de tristeza, por un proceso de desánimo. Puede ser que el hermano necesite ser escuchado. Puede ser que el hermano necesite ser aconsejado y alentado. Puede que no sea una necesidad ni espiritual ni emocional, que sea netamente física. Puede que el hermano esté atravesando una prueba material. Puede que el hermano no tenga algo necesario o vital para poder seguir adelante. Las necesidades pueden ser variadas, pero lo maravilloso de esto es que cuando el Espíritu concentra a la iglesia, bautizando a los miembros en un cuerpo y los llena, impulsándolos al amor, ninguno debe tener necesidad de nada, porque los unos para con los otros son llevados por el Espíritu a satisfacer esas necesidades. La manera práctica en la que ellos vivían este amor es lo que dice el versículo 45. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La acción entonces práctica con la que ellos atendían las necesidades de los otros era desproveerse de lo que tenían, juntar el dinero que provocaba la venta de lo que tenían, traerlo a los apóstoles, y ellos de una manera fiel y consciente repartían de lo que tenían otros que les sobraba y era de más, para satisfacer las necesidades de los que menos tenían. ¿Qué quiere decir esto? Ellos actuaban prácticamente impulsados por este amor. Y mis amados hermanos, esta es la marca de una iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que está compuesta por cristianos que son sensibles a la necesidad del otro y que no se quedan con que le duele el dolor del otro, sino que actúan en consecuencia. La iglesia verdadera no es apática a la necesidad del creyente. La iglesia verdadera es solidaria con el dolor y la necesidad de un hermano. Es por eso que debemos leer lo que 1 Juan en el capítulo 3 y el versículo 17 y 18 nos dice. 1 Juan capítulo 3 versículos 17 y 18, un texto tan conocido, pero tan maravilloso de las Escrituras, y dice así, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En verdad. ¿Cuál es la actitud de los verdaderos? Si tú me vienes siguiendo, esa es la actitud del verdadero. El verdadero no dice que ama y tiene egoísmo en su corazón. El verdadero es verdadero porque ama de verdad. Y el amor de verdad lo lleva a desproveerse de lo que pueda tener de más, con el propósito de satisfacer la necesidad del que tiene un poco menos. ¿Sabe, mi amado? El desprendimiento de ellos hablaba de que vivían el gozo de la salvación. Y la actitud práctica es entonces esta. ¿Cómo es que yo tengo una actitud edificante cuando estoy junto a mi hermano? ¿Estoy expectante de sus necesidades? ¿Soy movido por el amor del Espíritu a ver a mi hermano como superior a mí mismo? ¿No estoy juzgándolo en lo que hace, deja de hacer? ¿No estoy
impulsado por egoísmo carnal, por quizás especulaciones humanas, porque frente a este texto muchas veces me ha tocado hablar con creyentes que opinan de maneras tan pero tan tristes y dicen, perfecto, pero si no tiene, por algo será, yo no le voy a dar lo que yo tengo, que vaya, que se lo gane. El Señor no nos manda a observar al hermano de esa manera. Es cierto que el Señor manda a que cada uno gane con el sudor de su frente su pan. No me aparto de eso. Es cierto que la Escritura enseña que debemos amonestar a los ociosos. No me aparto de eso. Pero solo te digo que si eres verdadero, el Espíritu te llevará en sensibilidad de amor a dar de lo que tú tienes para que tu hermano tenga sus necesidades satisfechas. La palabra entonces nos está diciendo que la acción edificante que se desprende de la comunión de los unos para con los otros es la muestra práctica del amor en desprendernos de lo que tenemos de más para dar al que menos tiene. ¿Tenemos registros bíblicos con respecto a eso? Claro que sí. Acompáñame a la Escritura, 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13 y versículos 3 al 5. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, Pablo está diciendo, ¿saben qué es lo que manifiesta que haya un amor verdadero? El amor verdadero es el que te lleva a no buscar lo tuyo. Es el que te lleva a buscar el bien del otro. Por eso dice que es benigno. Es el que te lleva a no envidiar. Es el que te lleva a no ser jactancioso o a envanecerte. Mira lo que yo tengo más. La obra del Espíritu es que nos lleva a unirnos de una manera tal que nos hace ver al otro superiores a nosotros mismos, como lo leímos en Filipenses, no inferiores. Y cuando la obra del Espíritu te ha llevado a esta comprensión del amor práctico, tú le vas a dar al otro. No vas a estar buscando que se vea que tú has hecho más en la vida, que tú has logrado metas materiales más importantes, que tú eres culturalmente más fuerte. No, porque en el cielo no habrá títulos. En el cielo tampoco habrá hectáreas de campo. En el cielo no habrá cuentas de dólares, euros, pesos, ni cajeros automáticos. En la gloria estarán los verdaderos adorando al Salvador. Nada más. Avanzamos y acercándonos al final, dice la palabra que ellos eran movidos a actitudes edificantes cuando estaban expectantes de las necesidades de los unos para con los otros, y que ese amor era práctico, y era práctico porque vendían lo que tenían y satisfacían la necesidad del otro, daban. Y ese es el resumen de esta enseñanza. Pero también la palabra nos dice lo siguiente, dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo
y que partían el pan en las casas y que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces el Espíritu lleva a esta actitud de desprendimiento, de satisfacer prácticamente la necesidad del otro, y los lleva a una vida de adoración verdadera. Ellos eran llevados a estar cada día en el templo alabando al Señor. Amado hermano, el verdadero creyente no solamente es el creyente que es desprendido de lo suyo y que ama verdaderamente al hermano y que está conteniendo las necesidades del hermano, expectante de lo que necesita el hermano, sino que está permanentemente perseverando en la adoración. Ellos adoraban perseverantemente, alabando a Dios cada día en el templo. Mis amados hermanos, esta debe ser la actitud de la iglesia verdadera, una iglesia que adora de verdad. La adoración es manifestada a través de la alabanza en cánticos, sí. Es manifestada a través de una vida rendida, sí. Es manifestada a través de lo que el creyente da para la obra de Dios, sí. Todo esto es adoración y ellos perseveraban en esa actitud como adoradores verdaderos. ¿Y sabes lo que dice la palabra? El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto es ser verdadero. Adoradores que adoran permanentemente en espíritu y en verdad. Prácticamente, ¿cómo lo haces? Justamente con una disposición de entrega de tu vida al Señor. Señor, estoy aquí. Usa mi vida en este día para la gloria de tu nombre, personalmente. En relación a los demás, ¿cómo adoras? Señor, mi vida es tuya. Bendice con mi vida, con todo lo que tengo, a los hermanos, a tus hijos. ¿Cómo lo haces para con él? Señor, tu palabra dice que tú eres fiel. Tu palabra dice que tú eres justo. Tu palabra dice que tú eres misericordioso. Tu palabra dice que tú eres santo. Tu palabra dice que tú eres todopoderoso. Me postro ante ti, te adoro por lo que tú eres. El hecho de que ellos perseveraban cada día adorando es que tenían una comprensión de Dios clara por las Escrituras que los llevaba a expresarle a Dios lo que entendían de Él. Y llevaba a los creyentes a amarlo cada vez más, y porque amaban más a Dios, continuaban amando a los que eran de Dios. Y esta era la marca de la iglesia en aquel tiempo. Ahora, ¿sabes lo que ocurrió cuando la iglesia verdadera actuó bajo estas marcas? Sobrevino temor a toda persona, y ellos tenían gran favor para con todo el pueblo. Noten cómo el Señor, por los milagros y maravillas hechos por los apóstoles, impactó a la sociedad, les mostró que la iglesia es a donde mora Dios. Y llevó a los creyentes a que prácticamente les comprueben con sus conductas que eso que estaban viendo, que es el lugar en donde mora Dios, que con sus conductas les comprueben que eso es verdad. ¿Te das cuenta? Esta es la marca de una iglesia verdadera. La que por vivir todo lo que hemos estudiado muestra a Cristo en la tierra para que el reino de los cielos se siga expandiendo, para que el Señor siga edificando su iglesia, como aquí lo dice. Él añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Mis amados hermanos, que por el Espíritu de Dios
seamos movidos en esta mañana a revisar estas marcas de la iglesia verdadera. Un verdadero creyente, bautizado por el Espíritu, lleno de Él, que es llevado a actitudes correctas, perseverar en la palabra de Dios, unido a los hermanos, en el deseo de la recordación del Señor, de su muerte, y orando permanentemente, impulsado a practicar actitudes edificantes, humillado, observando a mi hermano superior a mí, impulsado por un amor que une a tal punto que me lleva a desprenderme de lo que tengo para que mi hermano esté satisfecho en sus necesidades. Llevados por el Espíritu a la adoración permanente, diaria, que es expresarle a Dios quién es Él, rendir mi vida para que glorifique Él su nombre a través de mí, estar dispuesto a que mi vida sea de bendición a los hermanos y mostrarle al mundo que verdaderamente Cristo es el Señor de la iglesia para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque el libro de los Hechos nos va conduciendo a la maravillosa obra del Espíritu Santo, que expande el reino de Dios, que edifica la iglesia en la tierra. Señor, gracias por habernos hecho parte en tu misericordia y en tu gracia de esta obra. Señor, llévanos por el poder de tu Espíritu, en la llenura de tu Espíritu, a vivir vidas consagradas, vidas entregadas a ti en primer lugar, vidas entregadas a los hermanos, vidas entregadas a la proclamación de tu palabra, que glorifiquen tu nombre cada día. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.